República. Artículo 15. ¿Alguien me puede leer el artículo 15 de la Constitución Política de la República? Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Vaya, miren pues, ¿y qué? ¿Es entendible ese artículo, sí o no? Podemos aplicar la ley, por ejemplo, una ley que sea promulgada el día de hoy hacia el pasado. No, la ley va a ser con efectos hacia el futuro. ¿Cuál es la única excepción a la regla? Materia penal. Cuando favorezca al reo. Únicamente es en materia penal y cuando favorezca al reo. Sin embargo, les voy a poner dos ejemplos que, como les digo, lamentablemente cuando se politizan las instituciones, cuando se politiza la norma jurídica y no se aplica de acuerdo con la interpretación que debe tener la misma, es cuando ya se tergiversa o ya se restringe el alcance de la norma. Y les voy a poner dos casos simples. Por ejemplo, para los que tuvieron conmigo bien a recibir derecho penal, bueno, bien o mal, ¿verdad? Porque no sé si aprendieron. Les expliqué con relación, precisamente estamos en época ya electoral, en donde se aplicaba aquel famoso artículo de financiamiento electoral ilícito. Que si se recuerdan algunos, para los que ven noticias, pues habían muchos empresarios que fueron procesados también. Muchos aceptaron incluso los cargos porque la pena oscilaba entre los 2 a los 6 años, no me recuerdo, ahorita bien viene la norma. Sin embargo, yo en su momento, yo hasta les mandé las diapositivas a mis alumnos de Derecho Penal, cuando recibimos Derecho Penal, en donde les decía, en primer lugar, que el tipo no les aplicaba porque el elemento objetivo del tipo penal ahí establecía que únicamente iban a ser sujeto activo, y ya les dije, cuando la ley señala el sujeto activo específico, quedan excluidos todos los demás, y solamente el sujeto que determina la norma penal va a ser el responsable de transgredir dicha norma. Entonces, estaban aplicando ese artículo a la fuerza porque estaban procesando a empresarios en donde se indicaba que quien diera, pero en realidad el tipo penal no establecía eso. El tipo penal establecía que queda prohibido a las organizaciones recibir dinero proveniente de actos ilícitos, entiéndase crimen organizado, lavado de dinero, extorsiones, etcétera. Luego, pues, como les decía, lamentablemente cuando no se aplica la ley, se hizo la consulta o se presentaron inconstitucionalidades contra ese artículo. Y Susana Fabiola, ¿nos quiere comentar? Ya. Perdón, Dick, se me activó el micrófono. Muy bien, no hay problema. Bueno, entonces, como les decía, ahí luego ya se creó el delito de financiamiento electoral no registrado. Y lo que decía el señor juez Gálvez, que para mí no estaba en lo correcto, era que se le estaba aplicando una norma más benigna, pero no, la norma fue creada hasta en el año 2020 y la norma la imputación se estaba realizando a hechos realizados en el año 2012, 2014, 2015. Entonces se estaba aplicando la ley de manera retroactiva. Y yo como docente, como analista también de la norma, pues esa era mi conclusión. Si el tipo penal no decía, no establecía ese sujeto activo, tampoco se le podía aplicar esa norma por otro tipo penal creado de forma posterior. Permítanme, voy a jalar mi código penal. Les recomiendo este código penal de estudio, Noé.
Y licenciado, que también yo creo que la ley dice que no se pueden hacer analogías también. También en concatenación con el principio de exclusión de analogía, un ejemplo que yo doy siempre, ¿verdad? Por si no lo habían escuchado ustedes, y algunos de mis alumnos de Derecho Penal decía, el doctor Estuardo Gálvez lo explicaba de la siguiente manera. En el organismo judicial, en la morgue del organismo judicial, antes cuando llevaban los cadáveres, porque ahí era donde lo llevaban, ahora ya no es ante el Instituto Nacional, ahora ya es ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los médicos que estaban ahí cuando hacían la necropsia respectiva, pues al siguiente día cuando llegaban, veían los cadáveres de las mujeres con secreciones, con fluidos de hombre, ¿verdad? Semen, entiéndase, semen. Sin embargo, ellos decían, ¿por qué? Si nosotros ya revisamos el cuerpo, ¿y por qué está así? Y a ellos pues les surgía esa duda. Al final lograron determinar, instalar una cámara de vigilancia, y ahí se dieron cuenta que la persona que hacía la limpieza pues tenía relaciones sexuales con los cadáveres, específicamente con los de sexo femenino. Entonces, sin embargo, en ese tiempo, en ese momento, esa conducta no estaba regulada. Y como decía el doctor Estuardo Gálvez, una conducta, por muy baja, por muy inmoral que sea, si no está regulada en la ley, los jueces no tienen la facultad para, como dijo nuestro compañero Eduardo, crear figuras analíticas. Y esto fue lo que hicieron, ¿verdad? ¿Cuál es la de penal, no ven? Las de penal. No, pues a mí, miren chicos, a mí me gusta compartir el conocimiento, por eso es de que yo estoy acá con ustedes, ¿verdad? Ahí yo hice ese ejercicio de por qué no se les podía aplicar a ellos. Ojo, y no solamente por el hecho porque yo sí, a mí lo que me interesa es de que se aplique o que prevalezca el imperio de la ley. Que no se esté haciendo es otra cosa, chicos. Otro caso también muy álgido es por ejemplo, con la inscripción de la candidata Suri Ríos de Valor. Yo soy del criterio que para mí a ella no le aplica esa prohibición constitucional, porque es una prohibición que se estaría aplicando de manera retroactiva, ¿verdad? Se estaría aplicando de manera retroactiva. Y les voy a poner un ejemplo. Algunos que tratan de tergiversar dicen, pero si es que cuando hay un rompimiento constitucional, el asunto es que se crea una nueva constitución. No, por ejemplo, vimos en el caso de Serrano Elías que él quiso disolver el Congreso y se mantiene vigente esa norma, se mantiene vigente la Constitución y no se tuvo necesidad de constituir otra Constitución, ¿verdad? Entonces, si nosotros solo nos ponemos a estudiar, sí, la retroactividad no se aplica, la ley no tiene efectos retroactivos, no, pero hay que hacer esos análisis, ¿verdad, estimados alumnos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá? Estaba con el financiamiento electoral ilícito, artículo 4. Nico, una preguntita. Ay, perdone. Julio, ya lo extrañaba, ya no me había visto. No, Lick, es que tuvimos una tormenta de nieve aquí, entonces no tuvimos energía eléctrica casi 3 días. Bueno. Pura planta. Pero ya aprovecho. Mis disculpas por el viernes. Teníamos asamblea en el Colegio de Abogados y Notarios, la asamblea anual, y por eso fue que no pude estar con ustedes el día viernes. Julio. Sí, Lick, gracias. Una consultita, Lick, o sea que lo que no está en la ley no podemos juzgar a nadie, ¿verdad? Porque, por ejemplo, así como hablaba de la retroactividad, yo me recuerdo que había escuchado un caso penal de una persona que estaban juzgando por otros casos anteriores y todo, entonces le dijeron que no podían juzgarlo por eso, porque yo lo estaban juzgando por otras cosas que nada que ver.
Algo así, más o menos le entendí el caso. Ojo, aclaro, el principio general es que la ley no tiene efecto retroactivo. La excepción a la regla es que únicamente sí va a tener efecto retroactivo cuando sea en materia penal y siempre y solo siempre y cuando, Julio, favorezca al reo. También hay otro principio en el derecho penal que ustedes conocen muy bien, que es el principio de non bis in idem, ¿verdad? Ese principio establece que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ¿Por qué, chicos? Porque, por ejemplo, estamos haciendo la analogía entre el derecho penal con el derecho administrativo y estableciendo sus diferencias, porque la ley tiene tres funciones: una función de garantía, una función modeladora y la otra función se me fue ahorita, función selectiva en derecho penal. Función de garantía porque solo los delitos que establecen nuestro Código Penal y leyes penales especiales van a ser por los cuales puede ser perseguido una persona. Nosotros vamos a tener esa garantía que a un juzgador, pues el día de mañana no se le va a ocurrir crear otros tipos, ¿verdad? Sin embargo, sí lo hacen. Una función selectiva. Esos tipos penales, esas conductas antijurídicas que perjudican el bienestar y perturban la paz social, pues deben de ser regulados, ¿sí? Y una función modeladora porque al establecer un tipo penal y cuáles son las consecuencias jurídicas, es decir, la pena que se me va a imponer, yo me abstengo de actuar. Pero ya para concluir, porque sí, es que miren, a mí me encanta hablar mucho, chicos, de veras, y me encanta que participen. El artículo 407N establecía el financiamiento electoral ilícito y regula la persona individual o jurídica que aporte, aquí viene uno de los primeros verbos rectores, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos con motivo de actividades permanentes. Aquí viene la conjunción. Actividades permanentes de campañas y eventos electorales a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier otra actividad como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Pero aquí el tipo establece que yo debo de saber que ese dinero que van a aportar o que van a recibir proviene de actividades ilícitas. Sin embargo, el problema lo tenía el párrafo vamos a ver. La sanción se incrementará en 2/3 partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público o cargo de elección popular. Además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar o cargos públicos. Pero acá el verbo rector jamás indica quien reciba de actividades ilícitas. Entonces la fiscalía en su momento lo que hacía era de que el dinero sí era lícito, ¿verdad? Pero el tipo penal nos establecía que proveniera a sabiendas de que proviene de actividades ilícitas. Sin embargo, es que querían decir, lo que pasa es de que la pena debe de graduarse la pena, ¿verdad? Y entonces por eso fue que crearon el artículo 407O. Ahí sí dice, quien consienta o reciba aportaciones con motivo de actividades permanentes de campaña electoral y no las reporte. Aquí sí ya regularon el partido político, toda aportación que reciba debe de declararla ante el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ahorita los partidos políticos van a tener un techo presupuestario de 35 millones aproximadamente, y no la reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Y aquí está, pero este tipo penal fue creado, por el artículo 2 del decreto 23/2018. Entonces, ¿qué era lo que decía el señor juez Gálvez? Es que lo estamos favoreciendo porque le estamos aplicando
un tipo penal que tiene una pena más benigna. No, la ley establece que jamás se va a poder aplicar, la ley no tiene efectos retroactivos. Y si la ley no señalaba esa conducta con una sanción penal de prisión, mucho menos ya una norma ya después se le va a poder aplicar, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Eso es lo que les quería yo dejar, que sigan como les digo yo a ustedes siempre, las situaciones muchas veces solo repetimos, pero no entendemos el por qué. Y eso pues son herramientas que yo trato de transmitirles a ustedes porque les van a servir en su ejercicio profesional para los que litigan o para los que vayan a actuar dentro de la administración pública. ¿Alguna duda? Bueno, y por último, la característica de ejecutoriedad, ¿verdad? Esa es una característica que consiste en que los actos o resoluciones administrativas, pues, como ya habíamos visto, van a producir efectos jurídicos. Y estos efectos jurídicos van a ser de forma inmediata y deben de ser cumplidos aún en contra de la voluntad del administrado. Por ejemplo, si usted ante la Superintendencia de Administración Tributaria emite una resolución donde le está haciendo un ajuste porque sus declaraciones no las hizo de forma correcta, pues ahí empieza todo el viacrucis, ¿verdad? Todo el procedimiento administrativo, pues esa resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria es susceptible de un recurso, ya sea de revocatoria o de reposición, y si es declarado sin lugar el recurso de revocatoria o reposición, pues usted puede plantear el proceso contencioso tributario. Aquí ya no es administrativo, sino que se le denomina proceso contencioso tributario. Incluso puede ir al amparo, pero si en ninguna de esas resoluciones le es favorable, es decir, no puede controvertir dicha resolución, pues la Superintendencia de Administración Tributaria le puede hacer a usted el cobro por la vía ejecutiva, por la vía económico-coactiva. Entonces, ahí es donde las resoluciones pues son susceptibles de ejecutoriedad, es decir, que se cumplan de manera incluso en contra de la voluntad de los administrados, ¿verdad? Yo hay veces de que soy bien tibio, por ejemplo, me pusieron 2 multas con fotografías que yo iba en el periférico y al final pues debía, creo que aproximadamente como 600 quetzales, pero como hicieron rebaja, ¿verdad? Pagué los 300, ahí están los 300, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando usted lo detienen y si usted no ha sido notificado de que tiene una multa de esas, no le pueden pues retener su vehículo, que también son actos ilegales que realizan las empresas municipales de tránsito. ¿Alguna duda? Solo un comentario. No, Carolina. Esas son condecoraciones, licenciado. ¿Cómo así? Las multas, esas son condecoraciones, ¿verdad? Al final de cuentas, logró pasar el obstáculo. Al fin uno pues las termina pagando, ¿verdad? A eso me refiero. Ajá. que son susceptibles, son ejecutoriales, ¿verdad? Y se puede hacer ya sea de forma directa porque el administrado la cumple con su propia voluntad, de manera indirecta porque el órgano pues la realiza, de forma indirecta porque se puede nombrar otra cuestión. Así es, muchas veces vemos muchos actos arbitrarios de la administración pública. Entonces, hasta acá, preguntado. Perdón, vamos a ver si cambia de diapositiva. Bueno, otra cosa que les quería ir explicando a ustedes es que, por ejemplo, que sepan la diferencia entre una resolución judicial y una resolución administrativa. ¿Alguien me podría indicar cuáles son las clases de resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales?
Es decir, los juzgados. Buenas tardes, licenciado. Josué. Emiten autos, decretos y sentencias. Decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Artículo 41 de la ley del organismo judicial. ¿Usted entiende lo que es un decreto, Josué? Honestamente, licenciado, no, hasta el día de hoy no lo voy a entender todavía la diferencia entre decreto y auto. Muy bien. Un decreto, y no tengo empacho en explicárselo, ¿verdad, chicos? Porque yo así pasé toda mi carrera, ¿verdad? O sea, no me da pena decirlo. Mire, un decreto dentro de un proceso judicial, ya sea de carácter laboral, de carácter administrativo, de carácter penal, de carácter constitucional, ¿qué más? ¿Qué otra rama del derecho? De derecho familiar, etcétera. Un decreto son resoluciones que emiten los jueces que únicamente resuelven cosas de mero trámite. Pero ¿qué son esas, Lee? ¿Qué son esas cosas de mero trámite? Por ejemplo, ahorita entró en vigencia el decreto, creo yo, 13/2022, en donde ahora ustedes cuando ya vayan a ser abogados, pues van a tener que abrir su casillero electrónico para recibir sus notificaciones electrónicas. En caso que no lo hagan así, pues la ley establece que le van a poder notificar por los estrados. ¿Qué son los estrados? Son las paredes que están ahí en el juzgado, ahí las pegan las notificaciones y usted ya está notificado. Entonces, un decreto de trámite es, por ejemplo, que yo vengo, señor juez, de conformidad con lo que establece la ley, que me obliga ya a señalar casillero electrónico, vengo a cumplir y señalo para recibir notificaciones mi casillero electrónico, AM000-22838. Entonces, se le llama resolución de trámite porque únicamente usted va a decir, el juez va a resolver. Por recibido el presente memorial, se toma nota del casillero electrónico señalado por el profesional. Nada más, esa es una resolución de trámite. Resolvió una cuestión simple, ¿sí? Josué, ¿ya estableció, ya va entendiendo qué es un decretito? Sí, ya lo tengo. Así, cositas que no tienen mayor... Perdone, usted indicó artículo 41. 141 de su ley del organismo judicial. Gracias, Lee. Muy bien. Luego tenemos... Por ejemplo, apersonamientos y todas esas cosas también se resuelven por decreto. Son decretos que resuelven cuestiones de mero trámite, ¿verdad? No hay que hacer un análisis. Contrario a los decretos, tenemos los autos. Los autos van a resolver cuestiones que van a llevar a un análisis, a un razonamiento intelectivo al juez, pero no va a resolver el fondo del asunto, salvo excepciones, salvo algunos casos de excepción, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ya están viendo procesal civil, ¿verdad? ¿Ya están viendo procesal civil? Sí, ¿Ya entraron a alguna fase del proceso civil del juicio ordinario? ¿Ya les explicaron qué son las excepciones? En eso estamos, Lico. Bueno, las excepciones, como se los van a explicar a ustedes, son mecanismos de defensa con los que cuenta el demandado para depurar la demanda, ¿sí? Es decir, cuando me notifican a mí una demanda, por ejemplo, en civil, lo que yo tengo que hacer es verificar lo que yo hago cuando me traen a mí la demanda, también en la vía administrativa, así es, hay excepciones en la vía contencioso administrativa, pero ya vamos a llegar al punto. Entonces vengo yo y, por ejemplo, miro que cometieron algunos errores, la demanda no es congruente y entonces yo presento una excepción que se llama excepción de demanda defectuosa. Esta excepción se va a resolver dentro del procedimiento de los incidentes. El proceso tiene una línea, imaginemos una línea horizontal donde inicia y finaliza. Sin embargo, yo por aquí es donde presento las excepciones
y esas excepciones se van a tramitar y resolver en un mini procesito que se llama incidente. En el incidente, pues le van a dar trámite, me emite el juez una resolución de mero trámite, se tiene por presentado el memorial, por interpuesta la excepción de demanda defectuosa, lo demás solicitado presente para su oportunidad, se da audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días. La parte evacúa la audiencia, no señor juez, la demanda es congruente. Y por ejemplo, al final ya el juez va a emitir una resolución en donde va a hacer un análisis considerativo y por ejemplo va a decir, mire, la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, podría hacer este análisis. En reiteradas ocasiones ha indicado que los errores mecanográficos u ortográficos no afectan el contenido de la demanda, toda vez de que al apersonarse acá se establece esa relación jurídico-procesal en donde, pues, si efectivamente fue un error el que se cometió mecanográfico, esto no puede utilizarse en perjuicio de la parte actora porque violaría también su derecho de defensa. Y entonces, al final, emite su parte resolutiva en donde dice, por lo tanto, luego de las consideraciones legales, es algo así como un dictamen, entonces, pero es una resolución judicial. Y ya el juez dice, se declara sin lugar la excepción previa de demanda defectuosa, se condena en costas a la parte incidentante, notifíquese. Ahí se resolvió una cuestión que no es de mero trámite. ¿Se da cuenta, José Ricardo? Porque ya hay un análisis intelectivo, ya hay un razonamiento y al final va a resolver esa petición precisa. Josué, no sé si ya le quedó claro. Todavía no logro, no sé cómo explicarle lo del auto, no lo logro todavía comprender al 100%, porque le entiendo que el decreto pues son cosas de mero trámite, el decreto ya me quedó claro, pues por ejemplo son los apersonamientos, ¿cuál es el otro que me dijo? Sí, es una cuestión simple, así. Sí, sencillas, que no llevan mayor. Pero en el auto, así como le digo, va a resolver una cuestión compleja, pero ahí no ha resuelto el proceso, ¿sí? El juez va a hacer un razonamiento, porque si se da cuenta, en un decreto, se toma nota nada más del nuevo casillero. En cambio, en el auto, los jueces van a resolver una cuestión compleja, pero no termina con el proceso y va a emitir un razonamiento. Es decir, tiene que motivar y fundamentar esa resolución, pero no termina con el proceso. Salvo excepciones, ¿verdad? Salvo excepciones. Sí, y por último tenemos la sentencia, que es así, la sentencia pues termina, el juez va a decidir sobre la cuestión planteada. ¿Sí? Y esas son las diferencias entre un decreto, un auto y una sentencia. Para el próximo día de clases le voy a decir a mi procurador que no sé, que me escanee un decreto, un auto, una sentencia, ¿sí? Lo quería tener para hoy, chicos, pero la verdad que sí se me ha dificultado un poco. Y contrario a Muy bien. Y contrario, y lo que emiten los órganos administrativos, nos vamos al artículo, vamos a ver. Alguien que me ayude. Sí, artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Las resoluciones administrativas, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Me gusta, Lic. Gracias, Diego. Artículo 4. Clases. Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas, atenderán el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión. Muy bien. Entonces, ahora ya entendemos que las resoluciones administrativas que van a emitir o que emiten los órganos administrativos son providencias de trámite, ¿verdad? Así como le equiparé a un decreto, Josué, y
resoluciones de fondo. Aquí entiéndase auto, quiere decir que cuando estamos en materia administrativa, los órganos administrativos no van a emitir sentencia, ¿sí? Sino que es un auto que se le denomina resolución de fondo. Los órganos administrativos únicamente van a emitir resoluciones de fondo para resolver cualquier trámite que se plantee ante los órganos de la administración pública. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, licenciado. Ahora ya ustedes ya van a decir, bueno, voy por mi providencia, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a hacer una petición, mire, ya tiene mi providencia de trámite. Eso significa, si ya me le dio trámite a mi asunto. Y ya cuando el expediente esté en estado de resolver, ya usted va a decir, bueno, mire, ya tiene mi resolución de fondo. Ya ven, hasta más bonitos se van a ver la gente. Diego. Y que entonces las providencias son resoluciones administrativas, en otras palabras. Sí, son resoluciones administrativas de mero trámite. Y cuando le vayan a resolver su petición, se llama resolución de fondo. Que sería como el auto en materia civil. Como el auto. Mire, pues voy a, ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Sí están viendo todavía la diapositiva o ya no? No, Ya no le... Bueno, mire, pues les voy a enseñar, tengo abierto vamos a buscar una cuestión que tengo ya acá de algún partido político. Vamos a ver la resolución que metieron de compromiso, valor y orden. Vamos a ver qué es lo que han ellos presentado ante el tribunal. Vamos con corporaciones municipales, ¿verdad? Y vamos a ver. Ahí está. Y ahora voy a presentar, chicos. Esta es una resolución de fondo que está emitiendo el órgano administrativo, que es el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a dejar de presentar acá. Y ahora vamos a tratar de presentar una pestaña. Y no sé si la ven. No, Lick. Vamos a ver. Pero sí me parece que se está presentando. Parece que está presentando, Lick, pero fíjese que solo está una imagen del perfil. Bueno, vamos a ver. Permítanme, chicos, permítanme. ¿Ahora? Tampoco. Dice ahora que sí. Bueno, miren, pues chicos, ustedes son bien pilas y por favor, yo quiero, es que su trabajo suyo de ustedes, diría aquel, ¿va? Es ser acuiciosos, pues, y como les digo, tenemos todo en internet. Esta es una resolución de fondo, es una resolución pública. La primera resolución que se emitió acá por parte de la providencia de trámite se tiene por presentada la documentación para la inscripción de la corporación municipal del municipio de San Miguel Ixtahuacán del partido político Compromiso, Renovación y Orden, creo. Pero ya esta ya es una resolución. Aquí dice, ¿están viendo en su pantalla? Dice Res 048-2023. ¿Sí están viendo? Sí, Nick, ¿No? sí, mira. Esta ya es la resolución de fondo. ¿Por qué? Porque el registro, en este caso el registro de ciudadanos, está haciendo un análisis intelectivo a efecto de analizar si procede la inscripción de la corporación municipal
que va a correr o va a optar al cargo de alcalde, síndicos, concejales, secretarios del municipio de San Miguel Ixtahuacán. Y entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros estamos viendo, si se dan cuenta, acá está el razonamiento no muy profundo, ¿verdad? Pero al fin dicen ellos que dice el registro de ciudadanos, que el examen del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho corresponde. Y entonces acá es donde ya está la parte resolutiva. Cuando ustedes vean siempre esta palabra, por tanto, es lo que se denomina una parte resolutiva, en este caso una resolución de fondo que se equipara a un auto en materia judicial. Y entonces acá pues ya se accedió a la inscripción de la corporación municipal que va a correr por el municipio de San Miguel Ixtahuacán del partido político Compromiso, Renovación y Orden. Y ahí está la firma del delegado departamental del registro de ciudadanos. ¿Sí? Y aquí está la respectiva notificación, porque lo que yo les había dicho a ustedes era lo siguiente, ¿verdad? Las resoluciones van a surtir efectos a partir del momento de su notificación. Quiere decir esto que después de haberse notificado, ¿qué recurso cabe contra la resolución que emite el registrador del proceso de ciudadanos? Recurso de nulidad, que ese ya lo va a resolver, lo resolvería el Tribunal Supremo Electoral si en dado caso alguien impugnara esa resolución. No sé si ahorita ya establecieron. Lo que quiero yo dejarles a ustedes es de que los órganos administrativos únicamente van a emitir resoluciones de fondo, ¿sí? ¿Sí? Entendido. Los órganos administrativos jamás van a dictar una sentencia, ¿oyeron? Muy bien. Distinto es cuando ya vamos en el proceso contencioso, ya sea administrativo o ya sea tributario, porque ahí sí ya conoce el organismo judicial, ¿sí? El organismo judicial es un órgano de la administración de justicia, ¿verdad? Dentro de los tres órganos, que su competencia va a ser, conforme lo establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Quedamos claros con el punto? Claro, Lic. Entonces, en su ley de lo contencioso administrativo, en su artículo 4 ponen ahí, ¿verdad? Resoluciones administrativas, y hasta le pueden poner distintas a las judiciales, que estas están en el 141 de la ley del organismo judicial. ¿Capish? ¿Cómo dijo Lic? Disculpe. Omar, ahí en su artículo 4 ya pueden ustedes hacer la acotación, ¿verdad? Resoluciones administrativas, ¿verdad? Únicamente pueden emitir providencias de trámite o resoluciones de fondo. Una providencia de trámite es, como les decía yo, ahí podía poner el registro de ciudadanos. Se tiene por presentada la documentación presentada por el partido, creo, por acompañado los documentos respectivos. En lo demás solicitado presente para su oportunidad. Esa es una providencia de trámite porque ya le dio trámite a la petición, en este caso que es la inscripción de la corporación municipal. Por ejemplo, si usted va también a solicitar que ya no le cobren a usted el YUSI, porque como les dije, la municipalidad solo pueden cobrar 4 años, no más. Se puede pedir una exoneración de pago por prescripción, pues ahí la municipalidad le va a decir por presentada, ¿verdad? Por presentada la petición, y al final, esa es una providencia de trámite donde ya le dio trámite y al final le va a decir si sí o no.
Y ahí dice, el 141 son para resoluciones judiciales que solo emiten los jueces. Los órganos administrativos de la administración pública no son jueces, ¿sí? Continuemos, pues, chicos, es que ¿cómo se dice la palabra? Gracias, licenciado. ¿Estamos bien, Omar? Sí, Lick, ahí estamos. Ahora ya sabemos la diferencia entre una resolución administrativa, una resolución judicial. Ya sabemos qué clases de resoluciones judiciales pueden emitir, que son decretos, autos y sentencias, y resoluciones administrativas, solo pues, providencias de trámite y resoluciones de fondo. Bueno, dentro de esas resoluciones, ahora ya vemos el siguiente tema en donde encontramos lo que son los actos reglados y actos discrecionales de los órganos de la administración pública. Esto se equipara, chicos, como lo que yo les decía el miércoles de la semana pasada. Sí, el miércoles fue, ¿verdad? El miércoles de la semana pasada yo les decía a ustedes lo siguiente. Un aspecto fundamental que le va a ayudar a usted a establecer o a diferenciar una norma es cuando una norma es de carácter imperativa y una norma es de carácter facultativa. En efecto, pues también los actos que pueden o resoluciones que pueden emanar de los órganos de la administración pública, hay actos que se les denominan actos reglados y actos discrecionales. El acto reglado es aquel acto que la ley establece de forma imperativa debe cumplir el órgano administrativo al momento de emitir una resolución, ¿verdad? Esa propia norma va a establecer la forma, el procedimiento y cómo es que se debe de emitir el acto o resolución administrativa. También los requisitos que se le debe dar en caso la misma sea negativa. Es decir, la norma no le establece o no le da un parámetro o un margen de poder decidir al órgano administrativo, sino que va a emitir su resolución tal y como lo establece la ley. Distintos a los actos administrativos, pues tenemos los actos discrecionales, ¿verdad? Entonces, estos actos discrecionales, la ley le permite al órgano administrativo o al funcionario empleado público un margen de maniobrabilidad, es decir, para que pueda resolver. El ejemplo que yo les ponía la otra vez era lo concerniente a por ejemplo, la exoneración de multas, que a veces las municipalidades pueden hacerlo, es un acto discrecional y ellos tienen el poder de decisión de decir sí o no. Lo que no pueden hacer las municipalidades es, por ejemplo, exonerar de los impuestos, porque el único ente que puede exonerar de impuestos es el Congreso de la República por medio de un decreto del propio Congreso. Pero para analizar actos arreglados y actos discrecionales, vámonos por favor al artículo 183 de la Constitución Política de la República y vamos a ir analizando la norma en donde vamos a establecer, por ejemplo, el artículo 1, el inciso A, que establece funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Ustedes qué consideran que es esta clase de acto? ¿Es un acto reglado o es un acto discrecional? ¿Puede dejar el presidente? Gracias, Darwin. Ajá, y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Puede el presidente dejar de incumplir la Constitución? No, ¿verdad? Esto lo concatenamos para una mejor ilustración con ustedes, para decir, ¿qué pasaría si al presidente Alejandro Yamatei se le ocurría prolongarse en sus funciones, es decir, no entregase el cargo el 14 de enero del año 2023? Ya está incumpliendo la Constitución, ¿verdad? Porque priva el principio de ejercicio de alternabilidad en el poder. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos?
Bueno, en el inciso B también tenemos proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. Este también es un acto reglado, artículo 183 de la Constitución Política de la República. Este también es un acto reglado, toda vez de que es función del presidente de la República proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. ¿Por qué? Porque esta norma demanda de manera imperativa que no se transgreda la ley por parte de los subordinados. Inciso C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. Este también es un acto reglado. Vamos a ver, vi un comentario de Noé. Mire usted, me puso difícil, pero me gusta esa pregunta, fíjese. Fíjense, chicos, que por eso les decía ya a ustedes, lastimosamente cuando no se respetan las instituciones, ya no estamos en un estado de derecho. Para los que no lo saben, pues las cortes, los magistrados de las salas de apelaciones y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos para un periodo de 5 años. El problema es de que el poder facto lo ostentaba otro grupo. Y esta es mi opinión como docente. Si usted está de acuerdo conmigo, está bien. Si discrepa, está bien. Por eso vivimos en democracia. Pero la Corte de Constitucionalidad en ese momento se excedió en el ejercicio de sus facultades al suspender el acto de elección de los magistrados, ¿verdad? La sentencia es la 1169-2020, creo yo, 1169-2020. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Ministerio Público presentó una acción constitucional, el acto reclamado no podía otorgarse. Porque, sí, Herbert, permítame, entonces, lo que hace la Corte de Constitucionalidad de ese tiempo, excediendo esas facultades, suspende en el ejercicio suspende la elección de los magistrados de las Cortes, y no solamente eso, le exige al Congreso, o mejor dicho, manda al Congreso a que elija a los magistrados violentando el procedimiento contemplado en la Constitución, indicándole que a los miembros del Congreso que deben escoger de viva voz y explicar por qué sí o por qué no le va a dar su voto al postulante a magistrado propuesto, obviamente elegido por parte de una nómina que da las famosas, ¿cómo se llaman esas? Las famosas comisiones de postulación. Yo me puse a hacer un cálculo matemático y pues yo creo que lo hice mal porque me dio que el tiempo les daba para 100 años. Desde ahí ya usted se está dando cuenta que los magistrados anteriores de la Corte de Constitucionalidad se excedieron. Pero sobre todo se exceden y con quién se exceden, en el Congreso, pues en donde pues es un órgano netamente y puramente político. Porque lo que hace el Congreso ahora es señalar que se van a elegir magistrados siempre en cada convocatoria para las sesiones ordinarias, pero nunca, no empiezan a escoger, porque todavía está esa sentencia ahí. Pero lo más grave es, como les decía yo a ustedes, aplican una norma de carácter, una norma ordinaria que es la ley del organismo judicial. Sin embargo, la norma imperativa que prevalece es que nadie puede prolongarse en sus funciones.
Sin embargo, el tiro le salió por la culata al otro grupo que pretendía que fuera el nuevo Congreso electo el que escogiera, y hasta el día de hoy no han electo a los magistrados que ya han sido preseleccionados por medio de las comisiones de postulación. Entonces, mi estimado Noé, sí se ha violado la propia Constitución, ¿verdad? Sí se ha violado la propia Constitución, y ese es el problema cuando no prevalece el imperio de la ley, ¿verdad? Y se tergiversa la misma. Y en la ley del organismo judicial, ahí si quiere lo busca, en ese se basó la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, como les digo, es la 1169-2020. Creo que para magistrados de sala eran 260 postulantes, para magistrados de Corte Suprema eran 26. Son 160 diputados al Congreso de la República. Cada quien debía razonar su voto por qué había votado así, en clara violación, entrometiéndose esa Corte de Constitucionalidad dentro de la función que le compete única y exclusivamente al Congreso de la República, ¿verdad? Lo viable era ahí que si se consideraba al Ministerio Público que se habían cometido actos reñidos con la ley, pues debía esperar a que tomaran posesión los magistrados y presentar las acciones de antejuicio que consideraba respectivas en contra de dichos magistrados, ¿verdad? Eso era lo idóneo. Y usted me puede decir, pero si ahí ya estaban, ¿cómo los iban a sacar de ahí? Sí, pero el tema es cumplir con la ley. Si otros no la cumplen, usted debe de cumplir la ley, ¿verdad? Herbert, sí, en su ley del impuesto único sobre el inmueble, pues usted ahí va a encontrar un artículo que establece que solo 4 años puede cobrarle aparte de ser un impuesto arbitrario, abusivo e ilegal, solamente 4 años le pueden cobrar del impuesto único sobre inmueble. Luego vamos, por ejemplo, permítame que mi chamaco se le está viendo su TikTok. Por ejemplo, vamos a ver, una actividad discrecional, por ejemplo, la tenemos en el artículo 183, inciso R. ¿Alguien me lo puede leer en lo que me tomo un poquito de agua? Inciso R. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ella por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo. Muy bien. Esas son las famosas exoneraciones que se otorgaron en el gobierno de Otto Pérez Molina, en el gobierno de... por ejemplo, cuando ustedes ya vayan a ver Derecho Notarial 3, les van a enseñar, el tema va a ser ahí, asuntos de jurisdicción voluntaria. Esos temas de asuntos de jurisdicción voluntaria, pues está el proceso sucesorio, ya sea intestado o testamentario, ya sea notarial o judicial, en donde usted se va a topar de que la ley establece que para radicar un proceso sucesorio, los presuntos herederos tienen el plazo de 6 meses para radicarlo. Si no lo radican dentro de ese plazo de 6 meses, pues se les va a poner una multa del 100% del capital, que tenga la masa hereditaria. Por ejemplo, si la persona va a heredar, tenía que pagar 2,000 quetzales en impuestos, se le pone una multa del 100%, que son 2,000 quetzales, ya le subía a 4,000, y aparte otros recargos. Entonces muchas veces yo les decía a mis clientes, miren, ¿saben qué? Esperemos, tal vez haya alguna exoneración, porque ya el expediente está en estado de resolver en la Dirección de Catastro de Avalúo Bienes Inmuebles, y pues nos ahorramos eso. No, ni sabe qué, páguelo, me decían, está bueno.
Otra cosa es, por ejemplo, con los ajustes que hace la Superintendencia de Administración Tributaria. Este artículo es el que utilizamos los abogados para pedir esas famosas exenciones, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez deben 1 millón, 2 millones en multas, se le pide al presidente de la República por medio de un memorial sencillo. Y ya el presidente pues lo resuelve. Hilda y luego Gabriel. Gracias, Lick. Sí, justamente eso le iba a preguntar porque a mí me pasó un clavo de esos que tengo, nos atrasamos pues en radicar y definitivamente casi que la multa excedería lo que vale el bien. Entonces el abogado nos dijo eso, que se podría solicitar la exoneración, pero justamente mi duda es ahorita, ¿la conceden o no la conceden? ¿O qué hacer? Porque vamos por partes. No le creo que la multa exceda el bien, porque se pagan por porcentaje. Si usted es hija directa, es el 1% sobre la masa hereditaria, pero bueno. Pero sí, en algunos casos sí la conceden, en algunos casos no. Lo que pasa es de que lo que se hace es que se le atrasa su proceso sucesorio, ¿verdad? Y hay que, cuando nos notifica el DICABI, hay que ingresar al memorial para suspender eso, porque si no, hay otra multa también que emite, creo que la Contraloría. Pero hay que probar, ¿verdad? Si no, es mejor que no le notifiquen y a ver si el presidente Yamatei saca una exoneración. Yo nunca he escuchado el Congreso. En los últimos años no han habido exoneraciones. Creo que la última que hubo fue en el 2014. Bueno, pues entonces pueden ustedes ir al Congreso a solicitarles a sus representantes que promuevan una exoneración, ¿verdad? Ahorita que están en tiempo electoral, están muy colaboradores con el pueblo. Juan Gabriel. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal está? Bien, gracias. Con relación a la literal R del artículo 183 constitucional, es una facultad del presidente exonerar multas y recargos en materia tributaria. Sí. Pero digamos, en este caso, siempre lo consideramos nosotros por los procedimientos administrativos relacionados a la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero ¿qué pasa con el impuesto único sobre inmueble que es administrado por la municipalidad? ¿También tiene facultad el presidente para exonerar recargos y multas ahí? Muy buena pregunta usted. Lo que yo veo, los que lo hacen son las propias autoridades de las propias municipalidades, ¿verdad? ¿Sí? Pero no creo que por autonomía solamente es una competencia a las municipalidades. Habría que leer el Código Municipal para estar seguros. Sin embargo, ahora, Juan Gabriel, cuando necesitan fichitas, ¿verdad? Usted, por ejemplo, meses de diciembre, bono 14, aprovecha tu bono 14, te estamos exonerando de multas, ¿verdad? Ven a pagar tu impuesto único sobre inmueble. Entonces, ahora ya son un poco más flexibles en ese sentido las municipalidades que exoneran de esas multas. Ojo, no del impuesto, de la multa o de alguna sanción. Por ejemplo, si SAT a usted le hace un ajuste de que dice que usted debe 1 millón de impuestos, pero aparte por no haberlos enterados en tiempo, les imponen las multas y otros recargos, eso es lo único que se va a poder exonerar. ¿Sí? El pago del impuesto, eso sí no se lo puede quitar a menos de que el Congreso emita una amnistía. Sí, claro. La pregunta la hacía porque, como usted bien decía hace un momento, pues el IUCI es un impuesto injusto, ¿verdad? Por varias razones. Inconstitucional lo consideraría yo, ¿verdad? Porque va en detrimento de la propiedad privada también, porque recae sobre el bien inmueble. Y deje eso, cuando nos cobran esas famosas contribución por mejora, ¿va usted? Claro, y al final de cuentas le cobran. Por contribución por mejoras. Ahí está, pues, o sea, nos están cobrando eso. Vaya. Y las otras famosas por el alumbrado público, ¿va usted? Claro. Que vaya que gracias a Dios nosotros en nuestra factura ahí dice alumbrado público.
pero sí recibimos nosotros ese servicio, pero en algunos municipios se les cobra a los mismos, a los caserillos, a los cantones, y no lo reciben. Pero es que se trata que por el propio cobro de ese alumbrado público, pues van a ir desarrollando poco a poco. Esa es la temática, ¿verdad? Claro, y el otro sentido era de que la SAT teóricamente es el que tiene que tener el monopolio sobre la recaudación de los impuestos, ¿verdad? Y sin embargo hay una excepción con relación al IUSI que lo cobran las municipalidades. Vaya, y deje esto. Ellos, por esa característica de ejecutoriedad que vimos, hay veces que contratan bufetes de abogados para amedrentar a las personas, ¿verdad? Entonces tratan de cobrarles, por ejemplo, la persona debe unos 10, 12 años, le quieren cobrar todo. Mire, ya vamos a iniciar un juicio en contra de usted, pero en realidad la norma establece que solo son 4 años vencidos los que le puede cobrar la municipalidad, cualquiera. Pero como eso va también amarrado con el principio que las municipalidades son entes autónomos, emiten sus propios reglamentos, son mini gobiernos en donde muchas veces se abusa del poder, ¿verdad, Juan Gabriel? Pero bueno, chicos, ya no los aburro más. Les agradezco mucho por el número de compañeros que están. Los otros 100 son los que se quejan después. Y el examen, pues ya vayan preparándose ya para el examen, por favor. Y vayan poniéndose pilas, ¿ok? Hoy ya les di ya varios chilitos que ustedes van aprendiendo, ¿verdad? Y que les van a servir. Muchas gracias. Usted es un máster. Gracias, Lick. Gracias, mi amor. De veras que, miren, estaba cansado hoy, no, la verdad no iba a dar curso porque me sentía un poco mal, pero mi esfuerzo es porque aprendamos, ¿verdad? Porque se respete también la ley, ¿ok, chicos? Lick, disculpe, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Daniel. Buenas noches, licenciado. Le escucho. Sí, perdone, licenciado, solo quiero hacerle una consulta. Dice que yo vi ya las notas que usted subió del parcial. Pero dice el licenciado que yo tengo mis pequeñas duditas ahí con relación a mi nota. Entonces quería consultarle, Lick, que si usted puede hacerme amablemente, me puede hacer favor de darme una mi mano ahí para ver qué pasó, o si estoy bien o no. ¿Cuál es su nombre? Daniel Alfonso Chojolán. ¿En qué número apareció? ¿El listado? El listado, ¿en qué número? No lo vi del licenciado, pero soy del carnet 95222224. No, es que no me lo tira por carnet. Si, mire, vaya a alegar porque me arreglen eso, pero no me lo han arreglado. Creo que soy en la segunda o tercera hoja, licenciado. Vamos a ver. Daniel Alfonso Chojolán, para. Daniel Alfonso. Órale, creo que es el número 174, carnet 95-2224. 174, vamos a ver, 143 viene acá. Sí, y también le había entregado mi trabajo, que sí también tengo nota, ahí sí. ¿Cuál trabajo usted? No se está equivocando. De veras debería dejar trabajo este examen. Ahora sí, ¿va? Sí, Lick, porque en el 1 venía algo cardiaquito, pero yo sí estuve ahí bastantón. No saqué Daniel, notas, ya le revisé su nota y esa es la que obtuvo. Mire, ya la volví a revisar, ¿ven? Y no varió. Es más, yo creo que había sacado menos. Mire, póngase las pilas, hombre.
Pregunte, por favor, porque sí, eso es lo que me aparece. Sí, pues, Lick. Sí, en la próxima va a tener que darle más duro. Miren, ¿qué número él me dijo, Elisa? Elizabeth Niorca, ya saber ni quién será Elisa. El 174, Lick. 174, ahorita vamos a ver. Sí. Miren, chicos, también saben que, bueno, ya es que ya se fue la mayoría. Por favor, yo puedo poner aquí CPRG, ¿verdad? Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes en sus exámenes deben de decir deben de indicar o escribir el nombre de la ley, por favor, de que se trate, ¿verdad? Porque si no, por eso se han perdido incluso casos, porque en los recursos de casación ya no prosperan, porque no hay claridad en cuanto a la norma invocada. Por favor, para el próximo examen. Y se penalizaron a varios con puntos por eso. Hay unos que habían sacado los 10 puntos en la segunda serie. Hay algunos que ponían incluso solo artículo 224. ¿De qué? ¿Verdad? Pero Daniel, mire pues, póngaseme las pilas, miren, de trabajo a la gran. Voy a ver cómo soy de tiempo, ya no, chicos, pero mire, Daniel, de veras, lamento su infortunio, pero lean, hombre, ahí está, yo les digo, marquen todo eso, ¿verdad? Porque mi intención no es que pierdan, mi intención es que aprendan. Esa es mi intención, ¿verdad? Vamos a, como le digo, póngase las pilas, ¿oye? Bien, Lick. Stephanie. Buenas noches, licenciado. Una molestia. Bueno, quería ver si usted fuese tan amable de pasar sus diapositivas de penal. Ah, sí, que usted se explica bien. Mire, me pone rojo. No, gracias. No, lo que pasa es que como uno pues va aprendiendo ahí poco a poco y estamos ahí, yo se las voy a compartir. ¿Oyeron? Yo se las comparto lo más pronto posible. Muchas gracias. De hecho, si alguien que estuvo en mi clase, por favor, que todavía estén colgado en Classroom conmigo de derecho penal, por favor, mándenlas, les agradecería mucho. Pero si no, yo se las mando. Yo, Stephanie. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado. Se me cuidan, nos vemos, que ya me van a cerrar la oficina, me van a cerrar el parqueo. Se me cuidan. Buenas noches, hasta luego. Gracias siempre. Buenas noches, licenciado. Se me cuida, Omar. Pilas. Gracias, Lick.
Thank you.